Hola a todos, buenas noches. Les envío un cordial saludo a todos los colegas, compañeros de este curso que es Estrategias para la Enseñanza de las Matemáticas. Mi nombre es Isaí Guadarrama Lezama. Actualmente trabajo en el sistema de bachillerato general, específicamente en el campo de conocimiento de las matemáticas, lo que es quinto semestre, cálculo diferencial, sexto semestre, cálculo integral. Bien, en esta evidencia de aprendizaje consiste en elegir un curso taller de acuerdo a algunos temas que estuvimos desarrollando en este curso, principalmente en la lección número 3. Bien, me di a la tarea de organizar una breve presentación. Primero, antes de pasar al tema, me gustaría explicar un poco acerca de los cuadros mágicos, que es algo con lo que voy a trabajar este tema, este taller. Bien, ¿qué es un cuadro mágico? Entonces, un cuadro mágico no es otra cosa más que un arreglo de números, como se observa aquí en la imagen del lado derecho, lo que llamamos comúnmente una matriz cuadrada. Por cuadrada quiere decir que tiene el mismo número de filas que de columnas. Por ejemplo, aquí en esta imagen yo tengo un cuadro mágico, una matriz de 3×3. 3 filas, 3 columnas. Bien, entonces en este cuadro mágico pues hay una serie de números naturales, aunque claro, no nos limitamos a que únicamente se pueda trabajar con números naturales. También se puede trabajar con números enteros, con números racionales, que son la forma en que se presentan las fracciones. Pudiéramos trabajar con números, por ejemplo, radicales, exponentes. Pudiéramos incluso, se me ocurre acá en mi área, que es el cálculo, pudiéramos poner derivadas en construcción para un cuadro mágico. Pudiéramos poner a lo mejor también integrales, se me ocurre, funciones trigonométricas, etcétera. Bueno, esto depende de pues la necesidad de los estudiantes o del docente, también de los centros educativos. En este arreglo, bueno, el término mágico surge de que en una operación, por ejemplo, suma o multiplicación, de el mismo número en fila que en columna o en diagonal. A eso es a lo que se le llama un cuadro mágico. Por ejemplo, en mi figura, la constante mágica es el número 30. La constante mágica quiere decir que sumados, en este caso es sumados, de 30 en fila, en columna o en diagonal. Por ejemplo, podemos tomar el primer renglón, la primera fila. Si sumamos 7 más 14 es 21 y 21 más 9 suman 30. Hacia abajo en columna, si sumamos la primera columna, 7 más 12 da 19 y 19 más 11 da 30. Y una de las diagonales, por ejemplo, la diagonal principal, sumamos 7 más 10 son 17, 17 más 13 también nos da 30. Y esto es a lo que le llamamos un cuadrado mágico, un cuadro mágico. Bien, esto es por la siguiente razón. El título del taller, el que yo elegí de acuerdo a algunas actividades revisadas en estas sesiones, es que me interesó mucho a mí lo que son los cuadrados mágicos, pero con suma y multiplicación de números enteros. Y esto es por la siguiente razón. Aquí en el problema seleccionado lo explico. Uno de los mayores problemas que como docentes detectamos en los alumnos
tempranos e incluso ya avanzados en matemáticas, pues es que confunden mucho lo que es la ley de los signos, que esta aplica para multiplicación y división, con la regla de los signos, que esta aplica para suma y resta. Entonces pareciera ser una palabra similar, pero que rigurosamente en el sentido matemático trata de dos cosas muy diferentes. Hablando de ley de signos, la ley de signos es exclusiva para multiplicación y división, aunque los alumnos pues la conocen muy bien, y la regla de los signos pues es para suma y resta. Sin embargo, en muchas ocasiones esto genera un obstáculo para que el alumno se siga desarrollando en los cursos más avanzados a la aritmética o posteriores a la aritmética, tanto en media superior como incluso ya alumnos de superior. Entonces, esta parte de trabajar con cuadrados mágicos, pues creo que viene a reforzar esa parte de regla de los signos, si hablamos de sumas, y cuadros mágicos con multiplicación, si hablamos de ley de signos. Por eso me interesa este título para el taller, este tema, esta actividad y obviamente pues trabajar con números enteros. Y otra parte de este problema seleccionado y que también tiene que ver con los cuadros mágicos es que se ha dejado un poco lo que es la parte de el cálculo mental, es decir, las operaciones aritméticas sencillas que se pueden realizar de manera mental, se ha dejado de lado, incluso los docentes ya no lo manejan ni como estrategia, ni como parte de una evaluación, ni como una técnica, se ha dejado un poco. Sin embargo, pues es un tema que considero importante porque realizar este tipo de actividades genera en ellos una destreza que esto se aplica de manera inmediata en su vida cotidiana. O sea, el alumno todo el tiempo está involucrado en realizar operaciones básicas, sencillas, que tienen que ver con eso, con el cálculo mental. Entonces, esta es la razón por la cual me gustó mucho esta estrategia de utilizar cuadros mágicos con números enteros para reforzar eh, estas dos operaciones de suma y resta, ley de signos, regla de los signos y también el cálculo mental. Bien, la explicación del juego o actividad a mí me gusta más que se vea como un juego porque es la primera interacción que el estudiante tiene con su vida escolar. Es decir, desde preescolar el juego pues tiene un papel muy importante en el desarrollo de aprendizajes del alumno. Entonces a mí me gusta más verlo como un juego. Entonces está muy sencillo, lo voy a explicar de la manera más simple. Primero, bueno, se deberán de reunir en equipos los estudiantes. Yo aquí considero que pueden ser de 4 para este caso. Para mi caso pueden ser de 4, aunque bueno, esto de acuerdo al criterio de cada maestro puede modificarse, no necesariamente tiene que ser forzosamente de un número determinado de alumnos. Bueno, ya que se reúnan en equipos, ahora cada integrante deberá elegir 4 tarjetas de diferente color. ¿Qué es lo que contienen estas tarjetas, que además son de diferente color? Pues no es otra cosa más que cuadros mágicos. Explico. En una tarjeta, por ejemplo, color verde, se me ocurre, poner lo que es un cuadro mágico con suma de números enteros. Y entonces ahí el alumno tendrá que identificar que la regla de los signos se aplica cuando los números tienen el mismo signo, se suman, conservan ese signo. Cuando los números son de diferentes signos, se restan y predomina el signo del dígito de la unidad que es mayor, en este caso. Entonces sería una tarjeta. Otra tarjeta, por ejemplo, color
amarillo, ahora sería un cuadro mágico con que se forma a partir de otros dos cuadros, podrían llamarlos básicos, que también son mágicos. Entonces la suma de dos cuadros básicos mágicos, pues nos da un cuadro mágico, y que, bueno, estas características de la regla de los signos se seguirá aplicando en esta construcción de este cuadro. Y por otra parte puede ser, por ejemplo, color azul, ahora un cuadro mágico con multiplicación. Ahora multiplicación, aquí podemos involucrar la ley de los signos. Sabemos que signos iguales nos dan el mismo signo, signos diferentes nos dan signos negativos. Entonces, en esta parte sí, ellos tendrían que diferenciar que están utilizando ley de signos porque estamos hablando de un cuadro mágico que es para multiplicación. Y finalmente, un color, por ejemplo, beige, en el que en la última tarjeta esté también un cuadro mágico para multiplicación, pero compuesto, es decir, a partir de dos cuadros mágicos básicos multiplicados, donde se multiplica entrada con entrada, se obtiene un cuadro mágico resultante, por llamarlo de alguna manera. Entonces esa es la idea de poder tener 4 integrantes y bueno, que cada uno elija 4 tarjetas. Bien, después de que los estudiantes elijan esas tarjetas, no se podrán voltear, es decir, la tarjeta no se puede voltear hasta que se dé la señal de inicio por parte del docente. Los estudiantes deberán leer con atención las sugerencias. Bueno, esas sugerencias pues, no es otra cosa más que diferenciar lo que es ley de signos y regla de signos. Y pues que también lean las instrucciones en cuanto al llenado de los cuadros. Obviamente que al inicio de la sesión se les tiene que explicar lo que es un cuadro mágico. E incluso puede ser así como lo mencioné de inicio de esta presentación. Y una vez que ellos tengan claras las instrucciones, el llenado de los cuadros, bueno, se dará inicio a lo que es, ahora sí, el juego. Tendrán por cada tarjeta 5 minutos para hacer el llenado de ese cuadro. Entonces la idea es que ellos pues no utilicen calculadora ni ningún otro dispositivo tecnológico para ayudarse de esas operaciones, sino que ellos lo puedan hacer de manera mental, o sea que ellos puedan hacer en su libreta el llenado, puedan hacer operaciones, puedan ahí hacer anotaciones, pero que se realice de esa manera. Y al finalizar una tarjeta, aquí todos los integrantes pueden intervenir en el llenado de una tarjeta. No es necesario que solo uno o dos, es más, tienen que participar todos, porque pues para cada cuadro mágico pues existe muchas combinaciones posibles. O sea, podemos llenarlos con muchos números. Pueden ser diferentes características, no sé, entonces aquí sí es necesario que cada integrante pues tenga claro eso y que pues el docente también tenga en cuenta que él debe de guiar este proceso. Una vez que se termine una tarjeta, después de esos 5 minutos, entonces pues yo en mi actividad sugiero que se den 2 minutos de descanso, de receso, para que los alumnos suelten esa tensión, se relajen y que al mismo tiempo, bueno, puedan compartir pues cuál es su experiencia, cuál fue el proceso que hicieron para llenar sus cuadros, qué fue lo más difícil, lo más fácil, si usaron números grandes, números pequeños, que ellos desde aquí empiecen a hacer un análisis de lo que es la regla de los signos, que ellos entiendan por qué funciona así en la operación de suma. Y de igual manera la ley de los signos cuando se trata de multiplicación. Entonces, bueno, ya aquí el docente podrá designar cuál es la recompensa que se dará pues a esta dinámica o a este juego. En mi caso me gusta dar algunos décimos
pero me gusta dejarlo de incógnito hasta el momento de la evaluación. Es decir, o sea, si van a tener, por ejemplo, no sé, primero, segundo, tercer lugar, van a tener alguna premiación, pero esa premiación se verá reflejada hasta el momento de hacer evaluación y que quede en, pues como que en incógnito cuánto es lo que se va a dar. Muchas veces los alumnos solo hacen las cosas por la motivación de cuánto se va a obtener, no porque lo quieran hacer. Entonces a mí me gusta dejar esta parte como que en claro y en suspenso también, pues para motivarlos. Bien, esa es la explicación del juego. Ahora, el desarrollo del contenido temático queda de la siguiente manera. Primeramente, me interesa, como ya lo comentaba en un principio, desarrollar lo que es el cálculo mental, que los alumnos tengan esa agilidad, esa destreza de poder realizar operaciones simples sin ayuda de la calculadora, porque esto a cursos futuros les va a ayudar bastante, les va a facilitar mucho las cosas y no los va a hacer depender de un aparato o de una herramienta tecnológica. Obviamente que, bueno, hay diferentes necesidades de acuerdo a los cursos y en algunos momentos se requerirán, pero por lo menos para la aritmética sí es importante que se rescate esa parte del cálculo mental. Otro contenido es la ley de signos. La ley de signos es muy importante. O la mayoría, podríamos decir, de los errores que se cometen en matemáticas se da en los signos, en no tener esa sutileza de utilizar correctamente la ley de signos y lo que es la regla de los signos. En los cursos tempranos de matemáticas, bueno, es un conflicto entre los estudiantes, pero si esto no queda bien diferenciado, bien aprendido, bien entendido, en cursos posteriores, por ejemplo en el análisis matemático del cálculo diferencial, del cálculo integral, es un dolor de cabeza porque un signo definitivamente cambia procedimientos o resultados y a veces hay procedimientos muy largos, muy complejos, en los cuales pues el alumno, bueno, pierde esa motivación, ¿no? Entonces sí es importante en este desarrollo del contenido que se haga hincapié en lo que es ley de signos, se diferencie de lo que es la regla de los signos. Una para multiplicación, que es ley de signos, y otra para suma y resta, que es regla de los signos. Bien, dentro de ese desarrollo del contenido matemático también existe un formalismo matemático, es decir, la palabra ley y regla pareciera ser lo mismo, sin embargo, en la aritmética eso es algo muy diferente. Hablar de regla de los signos es muy distinto de hablar de ley de signos. Entonces, desde la aritmética empezamos con un formalismo matemático que se irá dando de manera progresiva en las otras asignaturas, pero que sí es importante que los alumnos entiendan esta parte. Las matemáticas no se pueden ver de otra forma más que con ese formalismo, ese rigor matemático que lo exige por ser una ciencia exacta. Otra parte del contenido es el análisis aritmético, es decir, los alumnos desde la aritmética tienen que empezar a desarrollar un nivel cognitivo progresivo en ellos, es decir, de la comprensión pasar al análisis, que ellos sean capaces de decir, es que estoy acá sumando, entonces tengo que hacer regla de signos, estoy restando, tengo que hacer regla de signos, ahora estoy con una multiplicación, entonces aplico ley de signos. Y desde esa concientización por parte del alumno se empieza a formar lo que es un análisis en su forma de pensar, desde la aritmética, bueno, hasta las otras áreas. Y por último, agregué algo que es muy importante, que es el aprendizaje autónomo. Considero que este tipo de estrategias o este tipo de dinámicas, actividades, desarrolla en ellos pues muchas competencias, pero algo de lo que hemos dejado a lo mejor un poco de lado es el aprendizaje autónomo.
El último recurso de un estudiante, por experiencia, es que se busque en un libro. Ahora con los alcances tecnológicos tan inmediatos por parte del alumno, pues inmediatamente se van a la computadora, teclean el tema, teclean eh, hasta incluso tareas, y muchas veces el contenido, bueno, no es tan formal, no es tan riguroso y a veces no es correcto, pero los alumnos tienen más afinidad por hacerlo de esta manera. Sin embargo, bueno, también hablar de estudiar en un libro, consultar en un libro, pues requiere de conocer ciertos aspectos de las matemáticas, como los símbolos, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ser un aprendizaje autónomo. Y logrando ese aprendizaje autónomo, pues considero que los alumnos estarán preparados para poder incluso eh, ellos elegir esa información de manera más asertiva, de manera correcta. Poder ellos decidir si la información es buena, si no es buena, de acuerdo al lenguaje matemático que se está desarrollando en ese texto o en esa investigación. Entonces, considero que en esta parte del desarrollo del contenido matemático, este es un punto muy favorable para los alumnos, que es el aprendizaje autónomo. Bien, eso sería prácticamente todo. Pues no me queda otra cosa más que darles las gracias por su atención y les comparto esta frase que en lo personal me gusta bastante, que dice: las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el universo, escrita por Galileo Galilei. Gracias.